En las montañas de los Apalaches mexicanos, donde la niebla se arrastra como serpientes entre los pinos y la tierra huele a musgo húmedo y secretos enterrados, existió un hombre cuyo nombre aún provoca escalofríos entre los ancianos del pueblo de San Cristóbal de las Casas. Era el año 1903. Y el doctor Ignacio Mendívil había llegado con sus maletas de cuero gastado y una obsesión que convertiría el valle en un lugar maldito. El pueblo lo recibió con cautela. Los forasteros siempre traían cambios, y cambios significaban problemas. Pero Mendívil no era un hombre común. Alto, de piel pálida que contrastaba con el sol implacable de Chiapas, vestía trajes oscuros, incluso bajo el calor sofocante. Sus ojos grises tenían esa cualidad inquietante de parecer mirar a través de las personas, como si pudiera ver algo que los demás no podían. Decía ser botánico, investigador de plantas medicinales. Había venido, explicó al alcalde don Esteban Cortés, para estudiar la flora única de la región montañosa, esas especies que crecían únicamente en las alturas donde el aire era delgado y el frío mordía los huesos. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Comenta desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Mendívil compró una propiedad alejada del centro, una antigua hacienda abandonada desde hacía décadas, rodeada por un muro de piedra cubierto de enredaderas. La casa tenía 2 pisos, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos vigilantes. Detrás de la construcción principal se extendía un terreno amplio que el botánico transformó en su laboratorio al aire libre. Construyó invernaderos con cristales traídos desde la Ciudad de México, estructuras que brillaban bajo la luna como esqueletos de hierro y vidrio. Dentro de ellos comenzó a cultivar plantas. Pero no eran plantas comunes. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Mendívil se mantenía alejado, aparecía en el mercado cada 15 días para comprar provisiones básicas, maíz, frijoles, un poco de carne seca. Hablaba poco, siempre cortés pero distante. Las mujeres del mercado comentaban entre susurros que nunca sonreía, que sus manos eran demasiado delicadas para un hombre que trabajaba la tierra. Don Esteban, sin embargo, lo defendía. Es un hombre de ciencia, decía. Nos traerá prestigio. Tal vez descubra alguna medicina que haga famoso a San Cristóbal. La primera desaparición ocurrió en marzo de 1903. Rosa Jiménez, una joven de 17 años que ayudaba a su madre lavando ropa en el río, salió una tarde para recoger flores silvestres en las faldas de la montaña. Era una muchacha alegre, de trenzas negras brillantes y risa contagiosa. Cuando el sol comenzó a ocultarse y Rosa no regresó, su madre, Guadalupe, recorrió cada camino gritando su nombre hasta quedar ronca. La búsqueda duró 3 días. Encontraron su rebozo azul enganchado en unas zarzas cerca del sendero que llevaba a la propiedad de Mendívil, pero nada más. Tal vez se cayó por un barranco, sugirió el cura del pueblo, el padre Anselmo, un hombre bondadoso pero ingenuo. Estas montañas son traicioneras. Guadalupe no lo creyó. Conocía esas montañas como la palma de su mano. Rosa las conocía también, pero sin cuerpo, sin pruebas, no había nada que hacer excepto rezar y esperar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida en San Cristóbal continuó su curso lento y predecible, aunque algo había cambiado. Las madres vigilaban más a sus hijos, las puertas se cerraban más temprano. En junio desapareció Miguel Sánchez, un arriero de 30 años que transportaba mercancías entre pueblos. Su mula regresó sola al establo, con las alforjas intactas pero sin rastro de Miguel. Esta vez la búsqueda fue más intensa. Los hombres del pueblo formaron grupos, peinaron los caminos, preguntaron en rancherías vecinas. Nada. Era como si la montaña se hubiera tragado a Miguel.
Fue entonces cuando comenzaron los rumores sobre las plantas de Mendívil. Teresa Vargas, una curandera que vivía en las afueras del pueblo y conocía cada hierba, cada flor y cada raíz de la región, había visto algo extraño. Una tarde, recolectando té de azahar cerca de la propiedad del botánico, se acercó curiosa a los invernaderos. A través de los cristales empañados distinguió plantas que nunca había visto antes. Enormes, con hojas gruesas de un verde casi negro, tallos que parecían venas pulsantes. Lo que más la perturbó fue el olor, un hedor dulzón y nauseabundo que le recordó a la carne podrida. «No son plantas naturales», les dijo a las comadres del pueblo. «Tienen algo, enfermo, y el doctor las cuida como si fueran sus hijos». Pero nadie le hizo mucho caso. Teresa era conocida por sus historias exageradas, por ver espíritus en cada sombra. Sin embargo, cuando en agosto desapareció Pablo Guerrero, un jornalero que había pedido trabajo a Mendívil y nunca regresó a casa, hasta don Esteban comenzó a preocuparse. «Voy a hablar con él», anunció el alcalde una mañana calurosa de septiembre. «Voy a preguntarle directamente si sabe algo». Don Esteban subió a caballo hasta la hacienda acompañado por su hijo menor, Tomás, un muchacho de 20 años que estudiaba Derecho en la capital, pero había regresado por las vacaciones. La propiedad parecía más sombría de cerca. Los muros de piedra estaban cubiertos de musgo negro. Las ventanas de la casa principal reflejaban el cielo nublado como espejos ciegos. Los invernaderos se alzaban al fondo, estructuras silenciosas que parecían respirar con vida propia. Mendívil los recibió en la entrada secándose las manos en un delantal manchado de tierra. Su rostro no mostró sorpresa ni preocupación. «Don Esteban, qué honor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Doctor Mendívil», comenzó el alcalde, eligiendo sus palabras con cuidado, «han ocurrido desapariciones en el pueblo. Personas que fueron vistas por última vez en esta zona. Necesito preguntarle si ha notado algo extraño, cualquier cosa que pueda ayudarnos». Mendívil inclinó la cabeza pensativamente. «Comprendo su preocupación, pero paso la mayor parte del tiempo en mis invernaderos. Rara vez salgo al camino principal. No he visto a nadie merodeando por aquí». «¿Y Pablo Guerrero?», intervino Tomás. «Vino a buscar trabajo con usted hace 2 semanas». Los ojos grises del botánico se posaron en el joven con una frialdad que hizo que Tomás sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Vino, sí. Le expliqué que no necesitaba ayuda y se marchó. Eso fue todo». Don Esteban quiso creerle. Quiso pensar que las desapariciones eran coincidencias desafortunadas, accidentes de montaña, tal vez bandidos que operaban en la región. Pero algo en la manera en que Mendívil los miraba, esa calma absoluta, esa falta total de empatía, le revolvió el estómago. «¿Podríamos ver sus invernaderos?», preguntó Tomás de repente. Un silencio denso cayó entre ellos. Mendívil no se movió durante varios segundos. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y fría que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, pero les advierto que mis especímenes son delicados. Requieren condiciones muy específicas de temperatura y humedad. Preferiría que no se acercaran demasiado». Los condujo por un sendero de grava hasta el primer invernadero. El olor golpeó a Tomás incluso antes de entrar. Ese hedor dulzón y podrido que Teresa había descrito, mezclado con algo químico y penetrante. Dentro, la atmósfera era sofocante, el aire tan espeso que resultaba difícil respirar. Las plantas crecían en hileras ordenadas, cada una en su propia maceta enorme de barro. ¿Y qué plantas eran? Tenían hojas del tamaño de escudos, con venas rojas que pulsaban visiblemente bajo la piel verde oscura. Los tallos eran gruesos como brazos humanos, retorcidos y nudosos. Algunas tenían flores, si podían llamarse así,
aperturas carnosas de color púrpura profundo que segregaban un líquido viscoso. El suelo alrededor de las macetas estaba manchado de un líquido similar. Nepenthes gigantea modificata, explicó Mendívil con un orgullo apenas contenido. Una variación de las plantas carnívoras que he desarrollado mediante injertos y selección artificial. Se alimentan de insectos, principalmente, pero he logrado que procesen material orgánico más complejo. Material orgánico, repitió don Esteban, sintiendo que el invernadero daba vueltas a su alrededor. Carne, dijo Mendívil simplemente. Restos de animales, ratones, conejos. Las proteínas aceleran su crecimiento exponencialmente. Es fascinante cómo responden al nitrógeno animal. Tomás se acercó a una de las plantas más grandes. La flor púrpura se movió ligeramente, como si lo hubiera detectado. En el suelo, parcialmente oculto por las hojas inferiores, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un pedazo de tela azul, sucio y desgarrado. Un rebozo. «Padre», murmuró, señalando. Mendívil siguió su mirada. Su expresión no cambió. «Un trapo viejo que uso para limpiar. Estas plantas tienden a ensuciar». Pero Tomás conocía ese tono de azul. Era el mismo azul del rebozo de Rosa Jiménez. «Creo que es hora de irnos», dijo don Esteban abruptamente, tomando a su hijo del brazo. «Gracias por su tiempo, doctor». Salieron del invernadero casi corriendo, montaron sus caballos y descendieron la montaña sin mirar atrás. Ninguno habló hasta llegar al pueblo. Cuando finalmente lo hicieron, fue Tomás quien rompió el silencio. «Padre, ese rebozo era de Rosa, estoy seguro». Don Esteban apretó las riendas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Lo sé, hijo, lo sé». Esa noche convocaron a una reunión secreta en la iglesia. Acudieron los hombres más influyentes del pueblo, el padre Anselmo, el doctor Ramírez, algunos comerciantes, los familiares de los desaparecidos. Tomás relató lo que habían visto, el rebozo azul, las plantas monstruosas, el olor a muerte que impregnaba los invernaderos. «No podemos acusarlos sin pruebas», advirtió el doctor Ramírez, un hombre pragmático y cauteloso. «Un pedazo de tela no es suficiente, podría ser de cualquier persona». «Entonces conseguiremos pruebas», declaró Guadalupe Jiménez, con los ojos enrojecidos por meses de lágrimas, pero brillantes de determinación. «Alguien tiene que entrar a esa propiedad y buscar más evidencias. Si mató a mi Rosa, si mató a los demás, no puede salirse con la suya». «Es peligroso», objetó el padre Anselmo. «Si realmente es un asesino». «Entonces más razón para actuar rápido», interrumpió Tomás. «Antes de que desaparezca más gente». Formaron un plan. Al día siguiente, Tomás iría nuevamente a la hacienda con la excusa de interesarse por el trabajo del botánico, de querer aprender sobre sus investigaciones. Mientras Mendívil estuviera distraído, 3 hombres más se infiltrarían en la propiedad desde el lado opuesto, buscarían en la casa principal, en los otros invernaderos, en cualquier lugar donde pudiera haber escondido evidencias. Tomás apenas durmió esa noche. Se imaginó a Rosa, a Miguel, a Pablo, todos atrapados de alguna manera horrible en esas plantas obscenas. ¿Era posible? ¿Podía un hombre ser tan monstruoso? La mañana siguiente amaneció gris y fría, una neblina espesa cubría las montañas. Tomás cabalgó solo hasta la hacienda, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Llamó a la puerta principal. Mendívil tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo, su expresión era de sorpresa. «Señor Cortés, no esperaba verlo de nuevo tan pronto». «Doctor Mendívil». Tomás forzó una sonrisa amistosa. «He estado pensando en sus plantas, en su investigación. Estudio derecho, pero siempre me ha fascinado la botánica. Me preguntaba si podría enseñarme más sobre su trabajo, tal vez ayudarlo con algo». Mendívil lo observó en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego,
Asintió lentamente. Interesante. Muy pocos jóvenes muestran interés real en la ciencia verdadera. Adelante. Mientras Mendívil guiaba a Tomás hacia los invernaderos, explicándole con entusiasmo creciente sobre hibridaciones y adaptaciones evolutivas, los tres hombres del pueblo, Juan Morales, un herrero fuerte como un toro, Felipe Castro, un cazador sigiloso, y Antonio Ríos, el mejor rastreador de la región, escalaban el muro trasero de la propiedad. Se movieron en silencio, comunicándose solo con gestos. La casa principal tenía una puerta lateral que se dio fácilmente bajo la herramienta de Juan. Entraron a una cocina oscura que olía a humedad y algo más, ese mismo olor dulzón y enfermizo. La casa era un laberinto de habitaciones polvorientas, llenas de libros apilados, papeles con diagramas incomprensibles, frascos con líquidos de colores extraños. En el segundo piso, encontraron lo que parecía ser el dormitorio de Mendívil, espartano hasta el extremo. Una cama estrecha, un armario, un escritorio cubierto de más papeles. Felipe comenzó a revisar los cajones mientras Antonio vigilaba la ventana y Juan exploraba otras habitaciones. Fue Juan quien encontró la puerta. Estaba escondida detrás de una estantería en lo que parecía ser una biblioteca. Una puerta pequeña, casi invisible, con un candado herrumbroso. Juan forzó el candado con facilidad y la puerta se abrió, revelando escaleras que descendían a la oscuridad. «Aquí», susurró, llamando a los otros. Los tres bajaron con una lámpara de aceite que Juan había traído. El sótano era húmedo y frío, las paredes de piedra rezumaban agua, pero lo que contenía hizo que incluso hombres curtidos como ellos sintieran que sus piernas flaqueaban. Había mesas, como las de un quirófano. Manchas oscuras que solo podían ser sangre cubrían las superficies de madera. Cuchillos, sierras, instrumentos médicos dispuestos con cuidado quirúrgico, y en un rincón, apilados con el orden enfermizo de un archivista meticuloso, había frascos de vidrio. Dentro de ellos, flotando en un líquido transparente, había partes, dedos, ojos, mechones de cabello, una mano completa con un anillo que Antonio reconoció inmediatamente. Era el anillo de boda de Miguel Sánchez. «Dios mío», murmuró Felipe, santiguándose con manos temblorosas. Pero eso no era lo peor. En otra esquina del sótano había sacos de arpillera, y cuando Juan abrió uno, el contenido lo hizo retroceder vomitando. Eran huesos, huesos humanos pulverizados, convertidos en una especie de harina rosácea. Antonio se forzó a respirar, a mantener la calma. «Es abono», dijo con voz estrangulada. «Los está convirtiendo en abono para sus malditas plantas». Mientras tanto, en los invernaderos, Mendívil hablaba y hablaba. Le explicaba a Tomás cómo había comenzado su obsesión con las plantas carnívoras en la universidad, cómo había viajado por Asia estudiando especies raras, cómo había descubierto que el nitrógeno de la carne humana producía resultados incomparables. «El cuerpo humano contiene una composición química perfecta», decía, acariciando las hojas de una de sus creaciones. «Más compleja que cualquier animal. Las proteínas, los minerales, todo en proporciones ideales. Estas plantas no solo crecen con eso, evolucionan, se transforman en algo nuevo, algo que nunca antes ha existido». Tomás sentía náuseas, pero se forzó a mantener una expresión interesada. «¿Y dónde consigue el material?» Mendívil lo miró entonces, y Tomás supo que había cometido un error. La máscara de amabilidad del botánico se resquebrajó, revelando algo frío y calculador debajo. «¿Qué pregunta tan directa, señor Cortés?», dijo suavemente. «Demasiado directa para alguien que supuestamente solo tiene curiosidad académica». Antes de que Tomás pudiera reaccionar, Mendívil sacó algo de su bolsillo, una jeringa con un líquido amarillento.
se movió con una velocidad sorprendente, agarrando el brazo del joven y hundiéndole la aguja en el bíceps. Tomás intentó resistirse, pero el líquido hizo efecto casi instantáneamente. Sus piernas cedieron. El invernadero comenzó a girar. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue la sonrisa de Mendívil. Tranquila y satisfecha, cuando despertó, estaba amarrado a una de las mesas del sótano. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes. Mendívil estaba de pie junto a él, afilando un cuchillo con movimientos metódicos. «Veo que trajiste ayuda», dijo el botánico conversacionalmente. «Fueron bastante cuidadosos, pero no lo suficiente. Los escuché hace media hora. Están muertos ahora, por supuesto. El mismo sedativo que te di a ti, solo que en dosis mucho más altas. Morirán dormidos, sin dolor. Soy un hombre de ciencia, no un sádico». Tomás intentó hablar, pero su boca no respondía correctamente. El sedativo todavía nublaba sus pensamientos. «No te preocupes», continuó Mendívil, probando el filo del cuchillo con el pulgar. «Tu sacrificio no será en vano, contribuirás a algo extraordinario. Mis plantas están llegando a una fase crítica de desarrollo. Con los nutrientes adecuados, creo que podré cultivar especímenes capaces de vivir décadas, tal vez siglos. Imagina las aplicaciones médicas, plantas que puedan sintetizar medicinas complejas a partir de materia orgánica. Es revolucionario». Hablaba como si estuviera dando una conferencia con el entusiasmo de un profesor compartiendo su descubrimiento más preciado. Era esa normalidad, esa absoluta falta de remordimiento, lo que más aterraba a Tomás. No estaba tratando con un loco desquiciado, sino con alguien que genuinamente creía que sus acciones estaban justificadas por el avance científico. Pero Mendívil había cometido un error de cálculo. Juan, más pesado y con mayor masa muscular que los otros, había metabolizado el sedativo más rápido. Cuando el botánico se inclinó sobre Tomás con el cuchillo, Juan se lanzó desde las sombras, donde había estado fingiendo estar inconsciente. El impacto derribó a Mendívil. El cuchillo voló por el aire, repiqueteando contra las piedras. Los dos hombres lucharon, rodando por el suelo empapado. Juan era más fuerte, pero Mendívil peleaba con una ferocidad desesperada, arañando, mordiendo, tratando de alcanzar otros instrumentos en las mesas cercanas. Felipe y Antonio, también recuperándose, se unieron a la lucha. Entre los tres lograron inmovilizar al botánico, amarrándolo con las mismas cuerdas que habían atado a Tomás. Para cuando llegó el amanecer, medio pueblo estaba en la propiedad de Mendívil. Don Esteban había reunido a todos los hombres capaces cuando los cuatro no regresaron a la hora acordada. Encontraron el sótano, los frascos, los sacos de huesos pulverizados, los cuerpos en diferentes estados de descomposición escondidos en un pozo detrás de los invernaderos. Rosa, Miguel, Pablo y otros tres más, un vendedor ambulante de otro pueblo, un niño que había desaparecido el año anterior y al que todos creían ahogado en el río, y una mujer mayor cuya ausencia nadie había reportado porque vivía sola en las montañas. Los invernaderos fueron quemados. Las plantas retorcidas y monstruosas crepitaron y se retorcieron en las llamas, liberando un humo negro y aceitoso que cubrió el valle durante días. Mendívil fue encerrado en el calabozo del pueblo mientras decidían qué hacer con él. Algunos querían lincharlo inmediatamente. Otros, como el padre Anselmo, abogaban por entregarlo a las autoridades en la capital. «No podemos convertirnos en asesinos nosotros también», argumentaba el cura. «Debe enfrentar un juicio justo». Pero al final, ninguna de las dos opciones se materializó. Una semana después de su captura, encontraron a Mendívil muerto en su celda. Se había ahorcado con su propia camisa, desgarrada en tiras y anudada con precisión quirúrgica.
Pero lo extraño, lo verdaderamente inquietante, fue lo que encontraron escrito en la pared con un clavo oxidado que nadie supo cómo había conseguido. Las semillas están plantadas, los jardines florecerán. Al principio no le dieron importancia a las palabras, desvaríos de un loco antes de morir. Enterraron su cuerpo sin ceremonias en un rincón apartado del cementerio, sin lápida, sin nombre. Quemaron todos sus papeles, sus diagramas, sus notas. Destruyeron la casa hasta los cimientos. Pero 2 años después, en 1905, comenzaron a aparecer plantas extrañas en diferentes puntos de las montañas. No eran tan grandes como las de Mendívil, pero compartían características similares. Hojas oscuras, con venas rojas, ese olor dulzón y nauseabundo, esa manera inquietante de moverse cuando alguien se acercaba demasiado. Teresa Vargas fue la primera en notarlas. Estaba recolectando hierbas cuando tropezó con una pequeña planta creciendo junto a un arroyo. La reconoció inmediatamente. Era idéntica a las que había visto en los invernaderos del botánico, solo que en miniatura. Con manos temblorosas la arrancó de raíz y la quemó, pero aparecieron más y más, como si Mendívil, en sus últimos meses de vida, hubiera esparcido semillas por toda la región, asegurándose de que su trabajo sobreviviera incluso después de su muerte. El pueblo organizó expediciones para buscarlas y destruirlas. Encontraron docenas, en barrancos junto a cascadas, en cuevas húmedas, siempre en lugares donde la tierra era rica, donde había corrientes de agua, y siempre, cuando las arrancaban, descubrían que sus raíces se hundían profundamente, alimentándose de algo enterrado debajo. «Están buscando los cuerpos», dijo Antonio una noche, después de una larga jornada destruyendo las plantas. Mendívil debió esconder más víctimas de las que encontramos, y sus malditas plantas los están encontrando. Fue Tomás, ahora convertido en el cronista no oficial de esta historia horrible, quien propuso una solución diferente. «No podemos destruirlas todas», dijo. «Son demasiadas y se reproducen rápido, pero podemos contenerlas. Mapear dónde crecen, vigilarlas, asegurarnos de que no se expandan más allá de cierta área». Así nació la Guardia Verde, un grupo de voluntarios que patrullaban las montañas, marcando en mapas cada nueva planta encontrada, manteniéndolas bajo control. Era un trabajo sin fin, generación tras generación. Los abuelos enseñaban a los padres a los hijos, todos aprendiendo a reconocer las señales, el olor característico, el color específico de las hojas, la manera en que la vida silvestre evitaba ciertas áreas. Con los años, las plantas dejaron de ser una amenaza activa y se convirtieron en una presencia constante pero manejable, como un volcán dormido que siempre podría despertar. San Cristóbal desarrolló sus propias leyendas alrededor de ellas. Se contaba que en noches de luna llena, si uno se acercaba demasiado a los jardines malditos, podía escuchar susurros. Algunos juraban que las plantas hablaban con la voz de Mendívil, compartiendo secretos botánicos, tentando a los curiosos con promesas de descubrimientos extraordinarios. Teresa Vargas, antes de morir en 1920, dejó instrucciones claras en su testamento. Nunca intenten estudiar las plantas, nunca intenten usar sus propiedades, sin importar cuán milagrosas parezcan. Mendívil fue un hombre brillante, pero su brillantez estaba manchada por una oscuridad absoluta. Sus creaciones llevan esa oscuridad en cada célula. Pero como suele suceder, las advertencias de los viejos son ignoradas por los jóvenes que creen saber más. En 1934, un estudiante de biología de la Universidad Nacional llegó a San Cristóbal. Se llamaba Ricardo Montemayor y había leído referencias vagas sobre el caso Mendívil en archivos históricos. Fascinado, había decidido investigar. Los ancianos del pueblo se negaron a hablar con él. Le aconsejaron que se fuera, que dejara el pasado enterrado. Pero Ricardo era persistente y arrogante.
Sobornó a un miembro joven de la Guardia Verde, un muchacho que necesitaba dinero para la medicina de su madre enferma. El muchacho, cargando esa culpa hasta el día de su muerte, lo guió hasta uno de los jardines malditos, un claro escondido donde crecían 3 especímenes especialmente grandes de las plantas de Mendívil. Ricardo estaba extasiado. Tomó fotografías, recolectó muestras, llenó cuadernos con observaciones. «Son fascinantes», decía una y otra vez, «completamente fascinantes. Imaginen las aplicaciones. Proteínas sintetizadas naturalmente, posibles curas para enfermedades, biocombustibles». Se llevó las muestras de vuelta a la Ciudad de México. Durante 6 meses el pueblo no supo nada de él. Luego llegaron las noticias. Ricardo Montemayor había desaparecido. Su laboratorio en la universidad había sido encontrado destrozado, las ventanas rotas desde adentro, como si algo hubiera explotado. Las plantas que había cultivado a partir de las muestras habían crecido de manera descontrolada, rompiendo sus macetas, extendiéndose por el suelo del laboratorio. Y en el centro de todo ese caos vegetal encontraron ropa de Ricardo, sus zapatos, su reloj de bolsillo, pero ni rastro de su cuerpo. Las plantas fueron incineradas, el laboratorio sellado. La universidad calificó el incidente como un accidente químico y cerró la investigación. Pero Tomás, ahora un hombre de mediana edad con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado, sabía la verdad. Las plantas habían hecho lo que Mendívil había diseñado que hicieran: consumir, crecer, evolucionar. «Es un ciclo», le dijo a su hijo una noche, enseñándole los mapas de los jardines malditos, instruyéndolo en las responsabilidades de la Guardia Verde. Mendívil murió, pero su trabajo continúa. Cada generación tendrá su Ricardo, alguien que crea que puede controlar lo que él creó, y cada generación debe estar lista para detenerlos. Los años pasaron. El siglo XX avanzó trayendo guerras, revoluciones, modernidad. San Cristóbal creció, se transformó, pero siempre mantuvo sus secretos. Los turistas comenzaron a llegar, atraídos por la belleza de las montañas. Algunos, los más aventureros, preguntaban por las áreas marcadas como prohibidas en los mapas locales. «Es terreno inestable», explicaban los guías. «Deslizamientos de tierra, muy peligroso». La mayoría lo aceptaba, algunos no. En 1967, 3 excursionistas alemanes ignoraron las advertencias. Querían explorar las zonas vírgenes, alejarse de los caminos turísticos. Nunca regresaron. La búsqueda oficial concluyó que probablemente cayeron en un barranco y sus cuerpos fueron arrastrados por las lluvias. La Guardia Verde, más vieja ahora, más cansada, conocía la verdad. Habían encontrado los restos de las mochilas junto a uno de los jardines más antiguos. Las plantas habían crecido notablemente esa temporada. Tomás murió en 1970, a los 87 años. Hasta su último día, cada mañana caminaba hasta el cementerio donde estaba enterrado Mendívil, o lo que quedaba de ese rincón, ahora cubierto de maleza. Se paraba allí, mirando la tierra sin nombre, y susurraba: «Todavía te ganamos, maldito seas, todavía te ganamos». ¿Pero realmente le habían ganado? Su nieto, Javier Cortés, ahora líder de la Guardia Verde, no estaba tan seguro. Las plantas seguían apareciendo. Más lentamente sí, pero constantemente. Y cada vez que encontraban una nueva, Javier se preguntaba cuántas más habrían pasado desapercibidas, creciendo en lugares aún más remotos, alimentándose de animales, de excursionistas descuidados, de secretos enterrados. En 1998, cuando Internet comenzó a llegar al pueblo, Javier tomó una decisión. Creó un archivo digital secreto, accesible solo para miembros verificados de la Guardia Verde y sus descendientes. En él documentó todo:
Fotografías de las plantas, mapas detallados, la historia completa de Mendívil, instrucciones para identificar y neutralizar las especies. Si alguna vez esto se sale de control, escribió en la introducción del archivo, si estas cosas evolucionan más allá de lo que podemos manejar, que alguien en el futuro tenga la información necesaria para combatirlas. No podemos permitir que la arrogancia de un hombre hace casi 100 años condene a generaciones futuras. Ahora, en el año 2003, exactamente un siglo después de la llegada de Mendívil, San Cristóbal de las Casas se prepara para conmemorar el aniversario. Pero no es una celebración, es una vigilia. Los miembros actuales de la Guardia Verde, 23 hombres y mujeres que van desde adolescentes hasta octogenarios, se han reunido en la antigua iglesia. El padre actual, un hombre joven llamado Gabriel, que apenas está aprendiendo la historia completa, los bendice con agua bendita, mientras cada uno parte hacia sus sectores asignados. Esta noche revisarán cada jardín maldito, cada planta marcada, verificarán que ninguna se haya expandido más allá de sus límites conocidos. Es un ritual que se repite cada año, pero este año, el centenario, sienten que es especialmente importante. María Cortés, bisnieta de Tomás y actual guardiana del archivo digital, camina junto a su hijo de 15 años, Diego. Es su primera patrulla oficial. El muchacho está nervioso, pero decidido. Lleva un machete afilado, un encendedor y un pequeño recipiente con un líquido especial desarrollado décadas atrás por Teresa Vargas. Una mezcla de ácido de batería, aceite de motor y hierbas específicas que por alguna razón que nadie comprende completamente, hace que las plantas de Mendívil se marchiten instantáneamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunta Diego mientras suben por el sendero familiar. De tener que hacer esto, de cargar con este peso. María considera la pregunta. Es algo que se ha preguntado muchas veces. A veces admite. Pero luego recuerdo las historias. Rosa Jiménez, que solo quería recoger flores. Miguel Sánchez, que solo transportaba mercancías. Pablo Guerrero, que solo buscaba trabajo. Todos ellos merecían vivir. Merecían envejecer, tener familias, ver a sus nietos. Mendívil les robó eso, y si no fuera por la Guardia Verde habría robado más. Habría seguido robando incluso después de muerto. Así que no me arrepiento. Es una carga, sí, pero es una que llevo con orgullo. Llegan al primer jardín justo cuando el sol se oculta completamente. Las plantas están donde las dejaron el mes pasado, sin cambios aparentes. 3 especímenes medianos, sus hojas oscuras absorbiendo la poca luz restante. María las examina cuidadosamente, midiendo su altura, el ancho de sus tallos, la cantidad de flores púrpuras. Todo normal, reporta, marcando en su cuaderno. Siguiente sector. Así continúan, jardín tras jardín, planta tras planta. Otros equipos hacen lo mismo en diferentes partes de las montañas. Es un trabajo meticuloso, agotador, pero necesario. Es casi medianoche cuando Diego nota algo extraño. Están en uno de los jardines más alejados, uno que rara vez presenta cambios. Pero esta noche hay una planta nueva, pequeña apenas del tamaño de su mano, pero definitivamente una de las creaciones de Mendívil. «Mamá», llama, apuntando con su linterna. María se acerca, su corazón hundiéndose. La planta está creciendo directamente de una grieta en una roca. No hay tierra visible, lo que significa que sus raíces deben extenderse muy profundo, encontrando nutrientes en algún lugar bajo la piedra. «Marca las coordenadas», ordena. «Vamos a tener que excavar aquí mañana, ver qué está alimentándola». Pero cuando se inclina para tomar una muestra de la planta, ésta se mueve. No es el movimiento lento y perezoso que suelen tener. Es rápido, deliberado.
Una de sus hojas pequeñas se extiende hacia la mano de María como un dedo alcanzando. Ella retrocede instintivamente. Diego, el líquido de Vargas. Ahora. Diego le pasa el recipiente con manos temblorosas. María lo vierte cuidadosamente alrededor de la planta. El efecto es inmediato. Las hojas se encogen, ennegreciéndose, y un siseo suave, casi como un suspiro, escapa de la flor central antes de que toda la planta colapse en una masa podrida. Pero en ese siseo, en ese último momento antes de morir, ambos juraron haber escuchado algo. Una palabra, un nombre, Mendívil. Se miran entre sí, el horror reflejándose en sus rostros iluminados por la linterna. ¿Pueden las plantas recordar? Pueden llevar en su genética no solo las características físicas, sino también algo más, algo de la conciencia de su creador. No se lo digas a nadie, susurra María. Si la gente cree que estas cosas están vivas de esa manera, entrarán en pánico. O peor, científicos tratarán de estudiarlas, como Ricardo Montemayor. Diego asiente, pero ambos saben que algo ha cambiado. Un siglo después de la muerte de Mendívil, sus creaciones no solo sobreviven, están evolucionando. Los días siguientes a la patrulla del centenario fueron inquietantes. 3 equipos más reportaron comportamientos extraños en las plantas, movimientos más rápidos de lo normal, flores que parecían seguir con su mirada a los guardias, incluso una planta que había logrado extender una raíz aérea más de 2 metros, alcanzando hacia un árbol cercano. La Guardia Verde convocó una reunión de emergencia. Por primera vez en décadas, consideraron pedir ayuda externa. Tal vez era tiempo de contactar a universidades, a científicos especializados en biotecnología, admitir que el problema los superaba. Fue un anciano, Sebastián Morales, nieto de Juan el Herrero, quien habló contra esa idea. A sus 92 años era el miembro vivo más antiguo de la Guardia. Mi abuelo me contó algo que nunca compartió con los demás. Dijo con voz quebrada por la edad, pero firme en convicción. Cuando capturaron a Mendívil, antes de que lo encerraran, el hombre le dijo algo. Le dijo, no importa lo que me hagan, no pueden matar una idea, no pueden matar evolución. Mis plantas son el siguiente paso. Cuando la humanidad finalmente se autodestruya, ellas heredarán el mundo, y será hermoso. Un silencio denso llenó la sala. Si traemos científicos, continuó Sebastián, si exponemos estas cosas al escrutinio moderno, alguien verá valor en ellas, alguien querrá preservarlas, estudiarlas, tal vez incluso reproducirlas. Y entonces será el fin, no solo para este pueblo, sino para mucho más. Mendívil no era solo un asesino loco, era un visionario retorcido que genuinamente creía que había creado algo superior, y tal vez Dios nos ayude, tal vez tenía razón. La decisión fue unánime, mantener el secreto, pero intensificar la vigilancia. La Guardia Verde duplicó sus patrullas, desarrollaron nuevas tácticas. Nuevos químicos basados en las viejas fórmulas de Teresa Vargas. Instalaron cámaras discretas en los jardines más problemáticos, monitoreándolos constantemente. Y funcionó. Durante los siguientes años lograron mantener las plantas bajo control. Hubo momentos difíciles. En 2007, después de una temporada de lluvias especialmente intensas, descubrieron que semillas habían sido arrastradas río abajo, germinando en lugares nuevos. Tomó 3 meses de trabajo agotador localizar y destruir cada brote. En 2012, un incendio forestal casi expuso los jardines malditos a los bomberos que llegaron de la capital. La Guardia Verde tuvo que actuar rápido, excavando cortafuegos alrededor de las áreas sensibles, asegurándose de que ningún bombero se aventurara demasiado lejos en las zonas prohibidas. Pero persistieron.
cada generación entrenando a la siguiente, cada guardián llevando el peso del conocimiento, la responsabilidad de proteger no solo a su pueblo, sino al mundo de la herencia monstruosa de Ignacio Mendívil. Hoy, en 2025, San Cristóbal de las Casas es un pueblo próspero. El turismo ha traído prosperidad. Hay hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías. La gente joven usa smartphones, habla de tendencias de redes sociales, planea futuros en ciudades grandes. Pocos conocen la historia completa. Los ancianos mantienen los secretos. La Guardia Verde opera en las sombras, anónima pero incansable. Diego Cortés, ahora un hombre de 37 años, profesor de biología en la escuela secundaria del pueblo, enseña a sus estudiantes sobre fotosíntesis, sobre ciclos de vida de las plantas, sobre evolución. A veces, en sus clases, menciona de pasada las plantas carnívoras. Son fascinantes, dice, pero también un recordatorio de que la naturaleza puede ser peligrosa, de que no todo lo que es científicamente posible es éticamente correcto. Sus estudiantes no entienden completamente. Para ellos es solo teoría, conceptos abstractos. Pero Diego sabe, como su madre antes que él, como su bisabuelo Tomás, lleva el conocimiento. Y cada noche, antes de dormir, revisa el archivo digital de la Guardia Verde, actualiza mapas, lee los reportes de las patrullas. Las plantas siguen ahí, controladas, sí, pero ahí, esperando, creciendo lentamente, evolucionando imperceptiblemente. Y Diego se pregunta, como todos los guardianes antes que él se han preguntado, ¿cuánto tiempo más podrán mantenerlas contenidas? ¿Qué pasará cuando su generación sea demasiado vieja? ¿Cuando los jóvenes consideren todo esto superstición ridícula de los viejos? ¿Qué pasará si algún día, en algún lugar del mundo, otro Ignacio Mendívil despierta con la misma obsesión, los mismos sueños retorcidos de perfección botánica? No tiene respuestas. Nadie las tiene. Solo certezas que la vigilancia debe continuar, que la historia debe ser recordada, aunque sea en secreto, que el precio de la arrogancia científica sin ética es eterno. En una cueva profunda en las montañas, en el jardín maldito más antiguo y más oculto de todos, crece una planta especial. Es descendiente directa de los primeros especímenes de Mendívil. Ha sobrevivido 122 años. Es enorme, del tamaño de un árbol pequeño, con un tronco grueso y retorcido que parece casi humano en su forma. Sus flores, grandes como platos, se abren solo una vez al año, liberando un olor que atrae animales pequeños. Y cuando estos se acercan, atraídos por lo que huele como carne fresca, la planta los atrapa con velocidad sorprendente, disolviéndolos en días. La Guardia Verde la llama la matriarca, la vigilan especialmente cerca. Han discutido muchas veces si deberían destruirla, pero temen que hacerlo pueda de alguna manera activar un mecanismo de supervivencia en las otras plantas, como si estuvieran todas conectadas de manera invisible. Y tal vez lo están. Tal vez Mendívil, en su genio retorcido, encontró una manera de hacer que sus creaciones compartieran información, evolucionaran colectivamente. Nadie lo sabe con certeza, y tal vez sea mejor así. Porque conocer toda la verdad sobre lo que hizo, sobre lo que todavía vive en estas montañas, sería demasiado. Algunos horrores deben permanecer parcialmente ocultos para que la humanidad pueda continuar durmiendo tranquila por las noches. La historia de Ignacio Mendívil y sus jardines malditos no tiene un final feliz porque no tiene final en absoluto. Es una historia que continúa, que se extiende hacia el futuro como las raíces de sus plantas se extienden bajo tierra. Es un recordatorio de que nuestras acciones, especialmente las impulsadas por obsesión y arrogancia, pueden tener consecuencias que duran mucho más allá de nuestras vidas.
Y mientras las luces de San Cristóbal de las Casas brillan cálidas en el valle, mientras las familias cenan y los niños juegan y la vida normal continúa su curso predecible, en las montañas oscuras arriba, la Guardia Verde mantiene su vigilia eterna, porque siempre habrá alguien vigilando, siempre habrá alguien recordando, y mientras haya guardianes, mientras el conocimiento se transmita de generación en generación, hay esperanza de que el legado más oscuro de Mendívil permanezca contenido, pero solo esperanza, nunca certeza, nunca paz completa, solo vigilancia eterna. Y en las noches de luna llena, cuando el viento sopla de cierta manera a través de los pinos, algunos juran que todavía pueden escuchar un susurro entre las hojas. Una voz que habla de jardines perfectos, de evolución imparable, de belleza nacida de la muerte. La voz de un botánico que murió hace más de un siglo, pero cuyo trabajo nunca murió con él.